asistencia que te... Entonces, por favor, la próxima. Necesito que los que confirmen vayan, o sea, mínima, si ustedes son 15, mínimamente 10 tienen que asistir, chicos. Yo sé que los que viven lejos, por lo menos, yo siempre les dije, para el cierre de la materia, por lo menos. Yo, de hecho, que hoy había preparado y ya había conversado con una amiga, que ella se especializa en lo que vamos a hacer hoy en las mediciones, en lo que es antropometría, que eso les va a servir a ustedes. Evidentemente no va a ser la antropometría que se utiliza como manera profesional, porque se necesitan ciertos implementos, elementos de trabajo que son costosos, ¿verdad? Pero podíamos adherirnos a lo que es la parte básica de las mediciones justamente, y ella sí cuenta con materiales, porque ella sí hizo el curso, porque se necesita hacer un curso que te habilite para poder volver a mostrar. Entonces, este curso de antropometría va a quedar entonces como un curso taller que yo les voy a cobrar aparte, y le voy a decir ahora al instituto, por favor, que vamos a dar un curso de antropometría, y se jodieron porque, así vamos, y ya está grabando, y porque resulta que no asistieron. Entonces yo me preparé, yo le cité, hablé con esta amiga, le dije necesito que vayas y que me hagas una clase demostrativa, y era para que ustedes vean y conozcan los elementos de mediciones y demás, y para que tuvieran contacto con la maquinaria, así que se utiliza para eso ahora. Pero ahora nos toca dar entonces la parte teórica nomás. Qué lástima. Y tienen tarea de paso. Y la otra clase era ya justamente el cierre, y ahora voy a ver qué les adhiero, porque la otra clase yo tengo clase práctica presencial con los otros grupos desde las 8 hasta las 2, así que van a tener clase grabada seguramente para la siguiente clase. Hoy es el examen contigo, ¿o no? No, Oiga, ahí va el otro perdido. ¿Qué examen? ¿eh? Ah, no, con el profe Rojas tenemos examen. No, yo soy Román, no soy la profe Rojas. Bueno, chicos, Bueno. en honor, no. El examen de nosotros es el 16. Mientras están comiendo chipa, pueden estar rindiendo. Hay algunos, por favor, préstenle un poquito más de atención. Es una materia sencilla, pero también trato de ponerles contenido que les va a ser útil. Entonces, por favor, no me dejen de lado. Yo sé que cada quien tiene sus cosas, sus prioridades, su trabajo, todos estamos así, pero evidentemente esta es una responsabilidad de ustedes también. Entonces necesito que se pongan las pilas, y que cuando pido tarea, trabajo, que eso suma para cuando ustedes rinden re mal, eso suma puntos. Entonces, esta vez rindieron súper mal. Entonces, por favor, entreguen los trabajos. Y siempre les dije, no importa si no pueden entregar a tiempo, pero por favor que me avisen, como hicieron algunos, ¿verdad? Y somos poquitos en este grupo, entonces, por favor, gente. Y traten de ser más responsables. Ya está en segundo año, quiero decir nomás. Bueno, preparación para el ejercicio. Vamos a arrancar hoy vamos a hacer un pequeño resumen para aquellas personas que estuvieron desconectados, que están perdidos, que ya pasamos de flexibilidad, que ya no estamos dando capacidades condicionales, para aquellas personas que rindieron mal, que por lo visto no leyeron nada, para aquellas personas que no entregaron trabajo también. Entonces hoy vamos a adentrarnos un poquito a lo que es mediciones básicas, chicos. No lo voy a hacer profundo, porque el profundo iba a ser en vivo y en directo, pero bueno, dada la circunstancia, entonces nos adherimos a eso. Y es parte de la antropometría como un medio para la preparación física, o para la preparación del organismo antes del ejercicio físico. La clase pasada hablamos de lo que era la estructura y la planificación, y la importancia de la planificación dentro de lo que es la preparación del organismo antes de meternos al ejercicio físico o al deporte en específico, ¿sí? Nos quedó una colita de esa clase, que creo que hablé de más o hablamos de más, no sé qué pasó, pero se me pasó un poquito el tiempo, así que hoy voy a tratar de hacer completo los 40 y 40. Yo creo que no se me va a pasar hoy el tiempo. Entonces quedó esto. Él les había mostrado la estructura, que es una estructura básica de lo que ya habíamos conversado en módulos anteriores, que constaba de una parte inicial, una parte principal, una parte final,
qué era lo que se colocaba en la parte inicial, que era el planteo de objetivos, determinar las individualidades, la movilidad. Dentro de eso iba también el calentamiento general, el específico, la flexibilidad o la elongación, ¿sí? En la parte principal habíamos visto los contenidos pedagógicos, que tenían que ser tareas finas, tareas de coordinación, velocidad, técnica y táctica. Y también las tareas orgánicas, que serían ya fuerza, resistencia anaeróbica, resistencia aeróbica. Entre los contenidos fisiológicos, ¿sí? En la parte final teníamos, habíamos conversado de un regenerativo, del stretching, de la flexibilidad asistida, de que aquellas que tenían, aquellas personas o aquellos entrenadores o preparadores que tenían más condiciones en su lugar de trabajo, tenían facilidades para con el hidromasaje, la inmersión y el masaje, ¿sí? Teniendo ya las condiciones de personal disponible y la condición evidentemente de la locación también, ¿verdad? Para estos trabajos. Entonces esta era una forma de hablar de la estructura de planificación de manera general, ¿sí? Un bosquejo general y un resumen para que lo vuelvan a tener de recordatorio. Quedamos en estructura de los ciclos y sus condiciones. Los mesociclos, que son ciclos medios de entrenamiento deportivo, representan la combinación de algunos microciclos, incluyendo 2 como mínimo, ¿sí? Frecuentemente ustedes, yo me imagino que están dando en lo que es metodología, están hablando y se van a adentrar más, entonces estos términos tienen que ser ya comunes para ustedes. No sé si están, no sé si ya dieron anteriormente o si están dando ahora lo que es metodología como tal y planificación. Entonces, hablamos un poquito de lo que es la combinación de algunos microciclos, incluyendo 2 como mínimo. Frecuentemente los mesociclos incluyen de 3 a 6 microciclos, ¿sí? Con una duración aproximada de un mes, representando etapas relativamente terminadas en el proceso de entrenamiento, ¿sí? El orden de combinación de los microciclos y su variabilidad depende de la formación general del proceso de entrenamiento y de las tareas de una u otra sesión. Hola Lassi, en la estructura del mes, Buenas, ¿qué tal? ¿cómo estás? Influyen Todo bien, profe. principalmente los factores siguientes: el régimen de actividad del deportista, el contenido y la calidad de las sesiones, la magnitud de las cargas y las particularidades individuales de reacción del deportista ante las cargas de entrenamiento, los factores biorrítmicos y el lugar del mesociclo en el sistema general del proceso de entrenamiento. Esto es, acuérdense que esta es la parte chiquita, diaria, de la estructura de una planificación. Y acá estamos hablando de un aspecto de una estructura más general, basándonos en lo que son los mesociclos y los microciclos y las sesiones de entrenamiento y ya la distribución de contenidos y cargas, según las sesiones. ¿Está bien? Los factores que pueden poner en riesgo los objetivos que nos planteamos nosotros como preparadores, en dependencia del deporte, del atleta, del grupo que tengan, del sexo también, la edad con la que trabajen, son los cambios de escenarios de entrenamiento, competencias preparatorias y las oficiales. Estos cambios constantes también juegan en contra, o sea, esto es uno de los factores que puede llegar a poner en riesgo llegar a nuestro objetivo al 100% o llegar a lo que es el podio como tal, ¿verdad? Que al final lo que uno busca es siempre el primer lugar, ¿verdad? El desconocimiento con respecto a la importancia de la conservación de las instalaciones deportivas existentes, ¿sí? Esto también es las condiciones del lugar donde vayamos, las condiciones del lugar donde entrenamos, donde dirigimos el entrenamiento, y las condiciones que después se dan ya en las cuestiones competencias oficiales, ¿sí? Tenemos que tener un conocimiento previo y una readaptación también del grupo de trabajo o del atleta solo, depende de si son deportes. Acuérdense que hablamos de deportes individuales y colectivos también, qué tipo de preparación tenían que tener. También la existencia de competiciones con mayores recursos tecnológicos para desarrollar el proceso de entrenamiento, ¿sí? Cuando no estamos acostumbrados a utilizar, por ejemplo, la parte de tecnología, o no estamos al tanto de las facilidades que tienen o toman otro tipo de mediciones a los cuales nosotros o nuestro grupo de trabajo de entrenamiento de atletas no están acostumbrados, también puede jugar en contra. La inestabilidad en el proceso de entrenamiento de alto rendimiento, acá ya hablamos de alto rendimiento en los diferentes niveles. Inestabilidad es una mala planificación, evidentemente, o también pueden ser percances en el transcurso de esa planificación, que puede ser cuestiones de salud, por ejemplo, de los atletas o de los atletas.
de los deportistas. No contar con toda la tecnología de punta para desarrollar el proceso de entrenamiento también juega en contra, ¿sí? Porque hoy por hoy se utiliza mucho lo que son las pruebas de fuerza y demás, ya todo, acuérdense que habíamos visto eso en módulos anteriores también, las pruebas que se pueden y las facilidades que tenemos con ciertas tecnologías y hace una diferencia, marca una diferencia entre grupos también, entre grupos de atletas, evidentemente, y juega en contra, puede llegar a jugar en contra si no podemos también adherir eso a dentro de nuestro macro de entrenamiento anual, ¿verdad? Y no contar con un sistema competitivo acorde a las tendencias actuales del mundo, quedarnos con esos viejos métodos, estancarnos y seguir en lo mismo, eso evidentemente estanca, ¿sí? Y ahí es donde hablamos de tendencias actuales, y esto es de manera general, hablamos de métodos, de sistemas tecnológicos, de locación, de los recursos humanos, que son recursos profesionales también, ¿sí? Y la situación económica del país, evidentemente, porque tenemos carencia de recursos financieros y eso acarrea ya, evidentemente, nos condiciona como entrenadores, como preparadores, ¿sí? Esto es lo que puede poner en riesgo que se cumplan nuestros objetivos según nuestra planificación, según el deporte. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el principio de la asimilación del juego. Esto era referente a lo que es de deporte colectivo y deporte individual. ¿Sí? Acuérdense que esta primera parte, para los que no se conectaron la vez pasada, es una continuación de nuestra clase anterior y hablamos de la importancia de una buena planificación en la preparación del organismo o antes de la práctica, antes y durante la práctica de ciertos deportes, y hablamos de deportes colectivos de manera general y deporte individual también, ¿sí? Sus características principales, a qué nos debíamos enfocar y cómo debía de ser la preparación, ¿sí? Entonces se tienen dos aspectos a tratar en la asimilación del juego ya. Asimilación integral, ¿sí? Esto sería desarrollar conjuntamente los componentes de la preparación deportiva, el desarrollo tradicional extensivo, que es la física, la técnica y la táctica. Entonces sería técnico, táctico, psicológico y teórica, ¿sí? Que no es más que la estrategia, son estrategias para el desarrollo de estos componentes en la preparación, o sea, enlazar todo eso en una sola. Guardan una mayor transferencia con la situación real del juego, pero como contraparte no se logran altos incrementos en el rendimiento deportivo. Esto se habla de una asimilación integral que abarca mucho, pero también tiene su lado contrario, vamos a decir, que una mayor transferencia con la situación real del juego no llegan a incrementar el rendimiento deportivo de tantas cosas que queremos meter o no aislamos. Entonces, esto sería un principio que se llama asimilación integral, ¿sí? Y un principio que sería la asimilación polarizada, que es basado en el desarrollo sucesivo, concentrado e intensivo. Es un poco más como aislado. Un entrenamiento por razones de dominio, perfeccionamiento, que realice por separado la preparación física, la preparación técnica, táctica o técnico-táctico, estrategia de forma arreglada y homogénea, nos proporciona un resultado de mayor asimilación para lo que es el rendimiento deportivo, porque a la larga lo que buscamos es un buen rendimiento deportivo, ¿sí? Elementos del entrenamiento. ¿Cuáles son los elementos del entrenamiento que están interrelacionados? En muchos de los deportes de conjunto o colectivo, los componentes del rendimiento no aparecen en un orden secuencial, como sucede en los deportes condicionales. Los movimientos ejecutados son de carácter acíclico, después de la carrera, el frenado y el cambio de dirección son acciones que con mayor frecuencia se representan en un encuentro. De esto estamos hablando específicamente de los deportes colectivos y aquí adherimos lo que es el fútbol. El desarrollo de las capacidades motrices da sustento a las ejecuciones técnicas y tácticas, o sea, depende mucho de qué tan buena base tuvieron desarrollando o mejorando estas capacidades motrices. De acuerdo a eso también se va a ver reflejado en la técnica y la táctica ante un encuentro. Y los elementos del entrenamiento que van totalmente interrelacionados unos con otros, ¿verdad? Físico, técnico, táctico. Ahí terminaba nuestra clase. Les había dejado, no sé si está conectado la persona que, un ratito. Tengo una alergia y me pica la nariz. Estoy a punto de... había dejado
una tarea de analizar el videito que está en ese enlace. Y realizar una batería de 6 a 8 ejercicios para lo que es adaptación física, porque a la larga lo que hablamos fue de la clase anterior hasta acá, es una adaptación física que iba enfocado también a deportes individuales y colectivos y como parte de la planificación, así que era lo que continuaba, teniendo en cuenta el deporte a practicar. Yo les voy a enviar en el grupal un trabajo. No voy a poner en la plataforma porque este trabajo sería un trabajo recuperatorio para aquellas personas que no presentaron nada, que ya ahora no van a sumar, pero sí necesito que se pongan al día. Sería ya para un trabajo final. Entonces ustedes van a hacer algo un poquito más complejo. Aquellos que no me presentaron este trabajo. Y voy a separar en dos grupitos. Creo que tengo como 4 o 5 personas que no me presentaron. Entonces voy a enviar, son 2 actividades. Una voy a poner recuperatorio y la otra que va a ser lo que es para el grupo que sí presentó tarea normal. ¿Está bien? No sé si llegaron a ver el videíto, era algo básico de ejercicios de movimientos muy básicos, pero son ejercicios acordes para una readaptación o una adaptación física que puede ser después de una lesión, después de alguna enfermedad o que estuvimos o que estuvo nuestro atleta, nuestro deportista sin poder trabajar y sin poder sin poder realizar entrenamiento. Entonces, hasta ahí. No sé si hasta ahí tuvieron dudas, si pudieron revisar, si hicieron bien, en fin. Quiero escuchar. Si se entendió, si pudieron ver el video, si... Eso es lo que quiero saber. En mi caso, profe, no vi el video. No te dio Faltó el para... tiempo, no me da el tiempo. Pero esta Semana Santa ya a ver. Ah, sí. Famosa Semana Santa, 2 días nomás, no sé qué tenemos de... tema de los ejercicios, acuérdense que pueden enviar, pueden hacer ustedes manuscritos, fotos y mandan al privado directamente, así como siempre hicimos, igual eso suma, entonces traten por favor. Entonces tomar en cuenta que es para readaptación física, ¿sí? Y bueno, los que no entregaron, yo dije que sí tenían tarea, iban a tener tarea doble, así que tengo que separar bien eso. Mañana recién van a encontrar en la plataforma, porque hoy me voy a sentar a hacer después de terminar con el último grupo, porque tengo que separar los trabajos. Y tenemos una clase más y después ya tenemos el 16, acuérdense que es su examen final y entra todo, ¿sí? Y ahora se le sumó uno más porque yo tengo que buscar un contenido más para agregarle a esto porque este era nuestro último contenido, pero ahora le tiene que adherir un contenido más, así que suma un poquito. Así que toca que lean sí o sí. Y voy a separar los trabajos para aquellos que necesitan recuperar porque estuvieron muy irresponsables. Bueno, hasta ahí chicos. Era solo la colita de la clase pasada. No sé si leyeron, los que leyeron van a estar un poco más adentrados. Ahora vamos a pasar a lo que es antropometría, parte de la antropometría y las mediciones básicas. No sé si ustedes tienen alguna experiencia con estas cuestiones, si alguno de ustedes llegó a hacer algún curso, o si llegaron a escuchar por lo menos, si llegaron a aplicar alguna vez, o si tienen alguna experiencia con esto, que quisieran compartir, tienen noción de lo que es. Esto no solo se usa normalmente se estudia en nutrición, ¿verdad? Esto, pero no solo se usa en la nutrición como tal, se utiliza para todos los ámbitos, para todos los deportes, para los deportistas de alto rendimiento. Es un seguimiento también que se hace, entonces no sé si alguno de ustedes llegó a tener ya algún contacto directo o tuvo la dicha de poder hacer estos cursos, porque estos cursos son caros y están también certificados, aproximadamente son de 500 a 700 mil por día que cobran y por niveles, y son 4 o 5 niveles que uno tiene para poder llegar a enseñar como tal. Creo que es en el nivel 4 recién, o sea, se divide bastante y siempre cobran en dólares. Así que del 1 costó pasar, ¿sí?
Ninguno de ustedes nunca hizo ningún curso, escucharon ya este término. Hablen un poquito, necesito saber. No, yo ya llegué a escuchar ya del curso. Iba a llegar a seguir en una clase, pero no, como decía, es muy caro. Es caro, es Y caro. sí, y conozco también vamos a decirle, la antropometría, vamos a decirle, porque llegué a escuchar varios lados ya, pero tampoco nunca llegué a estudiar todavía. Y O sea, no le di, no no le di llegaste así a con aplicar mediciones y eso con ninguno de tus alumnos, medi- clientes, mediciones sí, pero no, como no antropometría como estu- tal, no. Ujú. exactamente. Ujú. Pero tenés noción. Y ahora vamos a ver exactamente para qué sirve y cómo es regularmente, cómo se toma, qué cosas se tienen en cuenta. Entonces, y los demás, ningún otro curso, en ningún otro módulo tocaron este tema, chicos. Yo, profe, no, pero vi cómo hacían. Y es un curso muy interesante también, Que aplicable solamente un grupo técnico, en un cuerpo técnico, yo estaba aplicándolo. en Guaraní, Ujú. Sí, cuando estaba en Guaraní, lo que se iban gente especializada a hacer eso, a la jugadora. eso mismo. Y vieron que tienen varios aparatitos también que parecen simples, pero realmente son caritos. Entonces ahí estaba el problema. Y yo quería que tengan ese contacto directo y que toquen la máquina. Así. Y ella se... Profe, el primero es para medir cuánto tiene de pliegue o algo así, era, ¿verdad? Ujú. El que está en la primera imagen. Así, eso son imágenes referentes. ¿Sí? Ese es para comer manzanas. Ay, bueno, vamos a hablar un poquito entonces, ya partiendo de esta base. Esto, chicos, evidentemente en vivo y en directo es totalmente diferente. Quiero que tomen en cuenta que acá vamos a dar la parte teórica y yo les voy a dar la herramienta básica, ¿sí? Como son lo que es el peso y algunas medidas, pero le dicen, no son medidas antropométricas como tal el nombre, sí, ya les voy a pasar. Ni tampoco vamos a medir pliegues porque para eso necesitamos un calibrador de grasa, ¿sí? Y ese calibrador no cuesta muy barato, entonces no son accesorios con los que uno puede contar. Ya les voy a dar las razones por las cuales es bueno cuando ustedes ya trabajen de manera de alto rendimiento, de manera ya más especializada. Realmente esto tiene su función y tiene su objetivo. Entonces ahora vamos a adentrarnos un poquito y vamos a referirnos en lo que es antropometría o mediciones en el área deportiva, así como en lo que es en el área nutricional, porque las que normalmente hacen esto son las nutricionistas y tiene su función como tal. Si comparamos dos personas que tienen el mismo peso al subir a una báscula, una balanza, ¿sí? Lo más seguro es que la composición corporal de ambas sea muy diferente. Tal vez una de ellas tiene mayor masa grasa y la otra tiene mayor cantidad de masa magra o masa muscular. Sin embargo, esto no puede determinarlo la báscula. O sea, en la báscula o en la balanza lo que vemos es el número del peso total, pero nosotros no sabemos la distribución que hay, si tiene más músculos, más masa magra o si tiene más, perdón, voy a estornudar. Serio. Mortal, la otra semana anuncian lluvia toda la semana. Bueno, entonces, la antropometría es una herramienta de diagnóstico y evaluación, ¿sí? Diagnóstico y evaluación, que estudia los componentes del cuerpo humano. Permite saber cómo está constituido el cuerpo, ya que lo más importante no es cuánto pesamos, y ahí nuestro primer error. Siempre la gente se preocupa mucho por el tema del peso. Siempre es lo que vemos en la balanza y el peso, y el peso, y el peso, y no nos preocupamos por las medidas. Que uno como entrenador o como preparador, porque ustedes tienen las dos ramas de esa carrera, tienen que también saber enfocar eso y saber redireccionarle a la gente en ese sentido, que no es el tema del peso principalmente lo que nos tiene que agobiar o lo que tenemos que tener siempre en cuenta, sino tomar en cuenta este tema de las medidas en diferentes zonas del cuerpo, ¿sí? Esto permite, la antropometría permite saber cómo está constituido el cuerpo, ya que lo más importante, le dije, no es cuánto pesamos, sino cómo está repartido el peso en las diferentes partes o en los diferentes componentes, ¿sí? Con esta técnica medimos peso, altura, longitudes,
perímetros, diámetros y pliegues cutáneos. Esto sería ya abarcando totalmente, ¿sí? Y nosotros evidentemente vamos a hacer nuestra fichita básica, y nosotros vamos a enfocarnos más bien al peso, altura, edad y circunferencia de alguna zona. O sea, vamos a basarnos en 4 puntos básicos específicos. Y lo vamos a hacer con una balanza y una cinta métrica, ¿sí? En los componentes, dentro de la cineantropometría, es lo que se llama, se encuentra esta técnica. O sea, la antropometría es una técnica que encontramos dentro de esta otra, como herramienta de medición. Es en la actualidad, a pesar de sus limitaciones, porque no es algo que todo el mundo tiene acceso con facilidad, ¿sí? El único modelo con validación directa y fracciona el cuerpo en 5 componentes o tejidos. Como pueden observar ahí en el dibujito, en lo que yo les voy citando, tenemos 5 tejidos divididos en adiposo, que sería la grasa subcutánea, muscular, que sería la masa magra del músculo, residual, que son las vísceras y los órganos, el óseo, que son los huesos, y el cutáneo, que es la piel. Y fíjense cómo está fraccionado la masa residual, cómo está la masa ósea distribuida, y la masa muscular y la masa grasa, ¿sí? Esa tendría que ser una composición corporal correcta, esa distribución, ¿sí? El muñequito no está nomás pintado completamente, pero... Entonces, dentro de la cineantropometría se encuentra la antropometría, que no es más que una herramienta de medición, diagnóstico y evaluación, ¿sí? Del cuerpo. Vamos, dividido en 5 tejidos o componentes: adiposo, muscular, residual, óseo y cutáneo. Eso es recordar, ¿sí? Antropometría nutricional, dice, también pueden ser utilizadas como una herramienta para evaluar el estado nutricional del individuo. El estudio antropométrico o las medidas, ya voy a quedarme sin tiempo yo otra vez, así voy. Yo no sé, yo preparo la misma cantidad de diapositivas y la vez pasada había sido que me quedé colgada. Bueno, y eso que yo nomás hablo, ustedes interactúan, pero me gustaría que fuera un poquito más. Ahora está como un grupo muy callado últimamente, no sé. O se están durmiendo, están haciendo otra cosa, o la clase está aburrida, ¿eh? Bueno, como una herramienta para evaluar el estado nutricional del individuo. El estudio antropométrico o las medidas bioantropométricas permite calcular una serie de medidas como altura, peso. ¿Vieron lo que salta en las farmacias cuando uno se va y se sube y mete la monedita de 1000 y salta IMC y unos porcentajes? Hay algunos que ya son completos, que te salta ya cuánto tenés de peso óseo, cuánto tenés de líquido, entonces distribuido ya, y eso está buenísimo, es completo. O sea, hay cierta facilidad con esas balanzas, pero no sabemos qué tanta precisión tienen, ¿verdad? Porque es de manera general y con calzado. Entonces regularmente estos tipos de mediciones o de análisis o de diagnósticos se hacen más específicos y más directos, tomando zonas, pliegues y mediciones directas. O sea, en una balanza nomás no puede generar toda esa información. Así que cosas básicas como lo que es altura, peso, IMC, que sería índice de masa corporal, y el componente muscular, componente adiposo, agua corporal. ¿Eh? ¿Qué pasó? Alguien pidió billetera, parece. A alguien se le perdió la billetera. Bueno, entonces, Prima. en la nutrición, ¿sí? Se pueden ver estas medidas bioantropométricas. ¿Y qué es lo que calculan ellos? A través de altura, peso, se toma en cuenta edad, altura, peso, índice de masa corporal, componente muscular, componente adiposo, agua corporal, entre otros. Hay un montón más, ¿sí? Pero también una forma de obtener un bosquejo general, si tenemos la facilidad de que en las farmacias hay estas balanzas, y por lo menos tomar en cuenta los primeros 3 ítems, que son altura, peso y IMC, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, el rango de... entre otros. Así se puede obtener información acerca del estado corporal y nutricional del individuo, lo que permite tratar en el caso de su existencia de ciertas deficiencias o aptitudes físicas, ¿sí? Aptitudes, de apto, ¿sí? No es de actitudes, ¿sí?
especialmente antes de iniciar un programa de entrenamiento físico. O sea que esto va dentro de una preparación, si pudiéramos adherirlo a un grupo, si estamos trabajando con un grupo para un deporte colectivo, un grupo de futbolistas, por ejemplo, esto sería muy bueno acoplarlo como un diagnóstico previo antes de justamente adentrarnos en lo que es el entrenamiento como tal, para ver el primer hincapié o el primer inicio de entre esas pruebas de diagnóstico. También se incluiría esto, la antropometría, si es que hay condiciones y facilidades, por supuesto, como veníamos hablando antes, ¿verdad? Son instrumentos de medición que nos permiten conocer el estado de salud corporal, orgánica, en que se encuentra antes de iniciar, en que se encuentra el individuo, el atleta, el deportista, antes de iniciar un programa de entrenamiento físico o deportivo, ¿sí? Sirve para ambos. Proporciona información preventiva para tratar ciertas deficiencias físicas y la aptitud física. Ahora van a ver por qué se habla tanto de aptitud física. En el caso de los deportistas, una vez obtenidos los resultados de la antropometría, podemos modificar su alimentación para mejorar su rendimiento. Por ejemplo, bajar porcentaje de grasa o aumentar porcentaje de masa muscular, dependiendo de la disciplina o del deporte que practican, entrenan o realizan. Por tanto, puede aumentar su rendimiento físico. ¿Sí? En este caso es súper útil la antropometría, no es una cuestión de numeritos nada más, ¿sí? Justamente es para dónde ajustar más o dónde enfocarnos más si estoy mal en nutrición o en la carga de mis entrenamientos. Entonces, ajustar más o complementar, ¿verdad? La antropometría nos permite además conocer el somatotipo, ¿sí? Para clasificar el tipo, el somatotipo es para poder clasificar el tipo corporal o físico, ¿sí? Es utilizado para estimar la forma corporal y su composición, principalmente en atletas. Es un instrumento útil en las evaluaciones de la aptitud física en función de la edad y del sexo. Hasta acá, chicos, yo les voy a dejar ahora porque me quedan exactamente, no me quedan 5 minutos, así que voy a agarrar bien los 5 minutos y hasta que se corte, ¿sí? Pero 5 minutitos no vamos a tener de pausa, chicos, por favor. Y se vuelven a conectar, si les parece. Siempre me está escribiendo la tarea que te mandé. ¿Se entiende entonces hasta acá cómo va distribuido, cómo son 5 componentes lo que mide dentro de la antropometría? La técnica antropométrica lo que busca son una grasa subcutánea, medir el músculo, las vísceras, órganos, huesos y piel, cómo está la distribución de la masa residual, de la masa ósea, de la masa muscular y la masa grasa. En lo que es nutricionalmente hablando, se enfoca en dos, para definir si necesitamos, si hay una deficiencia alimenticia, ¿sí? O que necesitamos justamente una cuestión nutricional, un esquema nutricional, y también en las actitudes físicas que vamos a ir hablando para organizar el programa de entrenamiento. Entonces nos permite conocer el estado de salud y la aptitud física, ¿sí? Después, ¿qué más podemos resumir de esto? También que podemos, a través de esto, podemos clasificar el tipo corporal o físico, si es utilizado para estimar la forma y la composición en el caso de los atletas, ¿sí? Entonces, siempre tomando en cuenta la edad y el sexo. Entonces, sabemos que es una herramienta de medición, diagnóstico, evaluación, ¿sí? Y es una técnica, ¿estamos? Que nos da puntos específicos y referentes. Entonces, después de esto, vamos a pasar a nuestros ejemplos comparativos. En la siguiente imagen que vamos a observar, acá, que esto seguro ya lo vieron varias veces, fíjense el tamaño de 1 kilo de grasa y 1 kilo de masa magra, de carne limpia, ¿sí? Y fíjense del lado izquierdo, las imágenes, en la distribución 30% de grasa en 60 kilogramos, ¿sí? Y 13% de grasa en 60 kilogramos, en el caso de una mujer, ¿sí? Mismo peso, índice de masa grasa o distribución grasa totalmente diferente. Y
En la imagen que encuentran en el centro, van a observar el porcentaje según la composición ya corporal o el tipo de entrenamiento que tienen estos tres muchachos. Fíjense en lo que es un fisicoculturista, el intermedio y el que regularmente entrena para mantener el físico, nomás la distribución que tiene. De 3 a 4% del fisicoculturista, el del intermedio también entraría dentro de, no en fisicoculturismo, pero sí estaría en el intermedio, de 6 a 7%, y el otro que normalmente busca evitar mantenerse tonificado, tiene de un 9 a 10%. En la imagen, esos son somatotipos de acuerdo, ¿sí? A lo que es ciertos deportes o cierto tipo de entrenamiento, ¿sí? Abajo pueden observar el muchacho que tiene una composición de 14 a 15%, el del medio que ya arrancamos con la pancita de cervecero, este que de vez en cuando nomás camina, ya también fíjense que va variando la edad, ¿sí? Si se dan cuenta, los cuerpos están cambiando también, y evidentemente la edad. Me queda menos de un minuto y voy a dejar en esta imagen, chicos. ¿Está bien? Volvemos en 5 minutitos. Dale, profe. Bueno, gracias.